¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva entrega de Reflexiones Justas. Hoy vamos a la tercera y última parte de La espada de doble filo, el caso del joven cadete que fue asesinado en la parada del colectivo y de las irregularidades inconcebibles que se produjeron en esa investigación, si puede llamársela de alguna manera. Ustedes recordarán cómo fue el hecho. Él estaba parado esperando el colectivo. 5, 6, 7 jóvenes le aplicaron un disparo en la nuca. Se hizo presente la policía, la fiscalía, y se comenzó a llevar adelante una investigación realmente inconcebible, por la cual se tardó 3 meses y medio en llegar a hacer un allanamiento en 2 domicilios en donde existían elementos más que suficientes de sospecha de que podían encontrarse allí los posibles autores y recoger elementos de prueba decisivos. Ahí quedamos, pero no terminaron allí las irregularidades que desprotegieron completamente a la víctima. ¿Recuerdan que había dicho que en la autopsia fue recuperado el proyectil que ocasionó la muerte al joven cadete? Y que ese proyectil le fue entregado en sobre lacrado al fiscal para su guarda y utilización en un posible peritaje futuro. Esto porque es sabido que ese elemento es determinante del arma utilizada por las características de sus estrías, que pudo haberse relacionado con su poseedor mediante un disparo de prueba y el cotejo de las estrías, y por lo tanto con él o los autores del hecho. Se perdió la oportunidad por la demora en la realización de los allanamientos y la posible recuperación de un arma para relacionarla con ese proyectil. Pero, ¿qué ocurre? El arma puede aparecer el día de mañana en otro hecho, esto es muy común, y hacerse la pericia balística en ese momento, una pericia de comparación de estrías, para confirmar o descartar. Bien, ocurrió otra cosa inconcebible. El fiscal, a quien se le había confiado la guarda de ese proyectil por el perito autopsiante, lo perdió. Sí, así como lo escuchan, perdió el proyectil. Un informe dice que no lo pueden encontrar entre los efectos que están bajo su guarda. Eso es todo. No lo pueden encontrar. ¿Quieren más? Como dije al principio, a partir de las 8 de la mañana del día del hecho, se hicieron presentes en el lugar el fiscal, la policía científica y los peritos criminológicos. Ustedes lo recordarán de mi reflexión anterior. Levantaron rastros mientras el cuerpo de la víctima se encontraba todavía en la calle. Este tipo de actividades las deben haber visto numerosas veces en películas policiales. Bien, ocurrió que la fiscalía recordó pedir los resultados de esos exámenes 4 años y medio después del hecho y de haberse realizado los relevamientos de esos elementos. 4 años y medio después. Si bien los resultados de ese tipo de pericias criminalísticas no están definidos al otro día, suelen estarlo entre los 5 y 10 días subsiguientes a disposición del fiscal y del juez. Inclusive muchas veces se adelantan conclusiones importantes por teléfono, desde el mismo laboratorio en que se van haciendo los exámenes. Pero que el fiscal se olvide de pedir tan importantes informaciones y recién lo haga 4 años y medio después es otra vez algo inconcebible. Hoy no está bien el mate, me lo olvidé ahí, evidentemente se enfrió. Pero bueno, no es lo más grave que ocurre en esta vida. Obvio, cuando se informó después de casi un lustro, nada se pudo encontrar en los laboratorios, ni siquiera el lugar donde fueron registrados.
y además tampoco se podía ubicar al personal que los había practicado para que dieran alguna información, por cuanto ya no prestaban servicios en el lugar, se habían jubilado y además se carecía de sus domicilios actuales. Si no se tratara de un drama, de un homicidio alevoso, del sufrimiento indecible de varias víctimas, podrán imaginarse a la familia del joven asesinado. Podría ser tranquilamente un verdadero guión humorístico para una película de Peter Sellers. Hay más, aunque parezca mentira, hay más. La madre de la víctima recién fue escuchada en declaración testimonial, que es además un medio reparatorio para una víctima, más de 6 meses después del hecho. Además porque ella quería aportar elementos que podían ser de importancia. Y efectivamente cuando la recibieron para prestarle declaración testimonial, aportó datos importantes consistentes en recepción de amenazas que por sus características podían llevar, si se hiciera un adecuado seguimiento, a dar con los responsables del homicidio. La respuesta del fiscal fue: lo que pasa, señora, es que usted ve muchas películas. El fiscal, ante el fracaso del allanamiento y las deficiencias investigativas a que el mismo dio lugar, dispuso designar un personal instructor especial de la jefatura de policía para que llevase adelante una detenida investigación. Le mandó el expediente con directivas. ¿Qué ocurrió? Se olvidó. Transcurrieron casi 2 años con total ausencia de interés por saber qué había pasado con la investigación que le había encomendado a este personal especializado, nada menos en un hecho de homicidio. El fiscal se olvidó de que existía esa causa, jamás pidió información sobre lo que él mismo había ordenado, hasta que de pronto, luego de casi 2 años, recibió un escueto informe del instructor especial que había designado, devolviéndole el expediente sin ningún resultado, ni explicando tampoco qué tareas investigativas se habían realizado, que, según él, no habían dado ningún resultado. A partir de ese momento, el fiscal otra vez mantuvo el expediente, es decir, el proceso por un delito de homicidio agravado, durante 2 años más, sin hacer ni disponer absolutamente nada. Se dice coloquialmente cajonear, pero seguro formó parte de una pila de expedientes juntando polvo sobre alguna silla o algún rincón de su despacho. Hasta que, transcurridos esos lapsos de sueño eterno, como la famosa novela de Raymond Chandler, decidió de pronto disponer el archivo del expediente. Se ve que alguien decidió limpiar la silla, ordenar los cajones, fundándolo esto en que los elementos del caso resultan insuficientes para identificar a los coautores del injusto. Otro cliché en abstracto que no fundamenta nada en realidad. Allí es cuando, pasado el tiempo, la madre de la víctima me consulta. Se intenta una revisión, bueno, lo primero, un estudio detenido de todo el caso. Ella continuó intentando hacer justicia, es decir, buscando lo suyo que le correspondía. Pasaron 10 años, hasta que, bueno, recurrió a mí. Pedí el desarchivo para estudiar el caso y pude comprobar todas las irregularidades que antes reseñé, que se cometió una inequívoca privación de justicia y por lo tanto también una grave violación del derecho humano a la protección judicial, según lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que además tiene jerarquía constitucional, cosa que el fiscal se supone no debe desconocer. Lo habrán escuchado decir muchas veces, y también que las graves violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles, en base a lo cual pedí que se reabriese el caso, se retomase la investigación de manera adecuada y eficaz. La respuesta de la Fiscalía fue que la acción penal se encontraba prescripta. Me pregunto si ese fiscal estudió derecho realmente en su momento.
rechazó la reapertura y volvió a archivar las actuaciones. Solicité la revisión por el fiscal de Cámara. La ley procesal brinda esa posibilidad cuando el fiscal de primera instancia decide archivar una investigación. Lo fundé en las irregularidades graves que ya mencioné. Dije que se trató de una clara privación de justicia y violación de la protección judicial de acuerdo a la Convención Americana, que eso constituye violaciones graves de los derechos humanos que hacen imprescriptible la acción penal, cuyo impulso está a cargo del fiscal, no de la víctima. Y cité antecedentes judiciales, incluso la corte de fallos de la Corte Interamericana, que establecen que la obligación del Estado es investigar adecuadamente, seriamente, y no hacer que investiga para no hacer nada eficaz, en cuyo caso está comprometida la responsabilidad del Estado argentino. No solo el de la provincia donde esto sucede, sino la responsabilidad del Estado argentino. No hubo caso. El otro filo de la espada siguió cayendo sobre la parte débil. En este caso, aunque la víctima era un cadete de policía, evidentemente no tenía peso ni padrinos, y la familia judicial prevaleció. Es decir, el poder. La Fiscalía de Cámara resolvió confirmar la decisión de archivo del caso sin analizar puntualmente ninguno de mis argumentos, recurriendo también, como el fiscal de primera instancia, a un breve párrafo compuesto por meras afirmaciones abstractas, genéricas, dogmáticas, que resumo de la siguiente manera: asiste razón al agente fiscal, la acción prescribió, no hay elementos probatorios que permitan arrojar luz sobre el hecho. Un cliché que muchos abogados que me están escuchando seguramente lo habrán visto decenas, miles de veces. Un cliché. Asiste razón el agente fiscal. La acción no hay elementos probatorios que permitan arrojar luz sobre el hecho. Frases hechas, pretendidos fundamentos que no son fundamentos, sino meras decisiones de pura autoridad, propias de una monarquía, no de una república. Interpuso recurso de apelación para ir ante la Cámara de Apelaciones, que por supuesto tampoco prosperó porque tanto la Fiscalía como la Cámara la rechazaron, con más afirmaciones dogmáticas y meramente formales. Interpuse después un recurso de casación para ir ante el Tribunal de Casación Provincial, que también fue denegado por la Cámara, en esta oportunidad de manera incorrecta, dado que era un supuesto de gravedad institucional al comprometer la actuación de funcionarios judiciales. Entonces fui directamente al Tribunal de Casación, por un recurso que se conoce como recurso directo, de hecho, efectuando un pormenorizado detalle sobre todo el proceso y sus irregularidades. El Tribunal de Casación tiene facultades para controlar de que sus inferiores hagan las cosas como corresponden. El Tribunal de Casación, ¿qué hizo? Rechazó la queja. No solo repitiendo las mismas argumentaciones meramente formales de los magistrados y fiscales anteriores, agregando además otra afirmación verdaderamente llamativa, que en el caso no se advertía que se hubiese acreditado un agravio federal suficiente con entidad que permitiese considerar afectación constitucional. Algo verdaderamente insólito, cuando hubo una clara privación de justicia que afecta a la Constitución Nacional y viola dos tratados internacionales que forman parte de la Constitución Nacional. Según Casación, no está comprometida una cuestión federal. Fui totalmente claro con mi clienta, explicándole no solo los recursos procesales que disponíamos para seguir intentando obtener justicia y la reparación correspondiente, en su condición de víctima de un delito grave, sino también en cuanto, según mis más de 43 años de ejercicio y experiencia profesional en la materia, a las probabilidades de éxito, costos y muy probables tiempos que ello demandaría, inclusive hasta el intento de reclamar
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le expliqué sobre la muy exigua posibilidad de éxito a nivel nacional, inclusive la obligación de efectuar un depósito importante de dinero para el caso de que fuera necesario interponer un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fin de agotar las instancias nacionales que nos permitiesen pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, la habrán escuchado nombrar. O la alternativa de promover un beneficio de litigar sin gastos, de inseguro resultado, o de endeudarse para dicho depósito, con resultado incierto. Tanto el agobio que sobre mi clienta se había instalado después de tantos años de lucha ineficaz como la consideración de su edad hizo que, ante las alternativas que le expliqué, que estaba dispuesto a acompañarla en esa aventura, me expresó su voluntad de que no quería interponer más recursos. Sus propias palabras: consideraba la inutilidad de mantener una mínima expectativa de reparación por el daño sufrido por exclusiva responsabilidad del Estado, representado en este caso por el Ministerio Público Fiscal y los jueces que intervinieron. La falta de responsabilidad y apego a las obligaciones de sus cargos por parte de funcionarios públicos pertenecientes al Poder Judicial llevó a que la víctima, ya muy adulta de un delito grave, se derrumbase y se diera por vencida. Triunfó la privación de justicia. Yo, sin autorización de mi clienta, desde ya no podía avanzar por mi cuenta. Lo único que mi clienta aceptó fue denunciar este caso, aunque sin mencionar el nombre de las víctimas, por no querer exponerse. Así lo hice. El caso está desarrollado de manera extensa y completa y con detalles más técnicos para quien tenga interés de leerlo en la red social profesional LinkedIn. Búsquenlo con mi nombre y apellido en el sector de publicaciones. Se llama Un caso paradigmático de privación de justicia y que ya tuvo numerosas lecturas e impresiones desde distintos lugares, no solo de la Argentina. Por lo menos de esta manera se puede saber por el público interesado lo que sucede con el Poder Judicial de la República Argentina, no solamente el federal, sino también de los poderes provinciales. Para terminar, esto reafirma las conclusiones de otras reflexiones justas anteriores. La imperiosa necesidad de una profunda reforma, no de las leyes vigentes, sino de nuestros poderes judiciales, con participación del pueblo, de la ciudadanía, tanto del Poder Judicial Federal como de los provinciales, en su integración y la calidad de su integración ante la manifiesta pérdida del objetivo de justicia que ostenta, el funcionamiento corporativo y endogámico, y cuyo norte pareciera ser casi exclusivamente, salvo honrosas y contadas excepciones, la defensa a ultranza de sus cargos con el menor esfuerzo posible y ponerse al servicio de quienes tienen más poder. Reflexionemos sobre esto, porque en esto va nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la calidad de las instituciones de nuestro país. Hasta la próxima.